Su voz marcó generaciones, su talento lo convirtió en una leyenda, pero su vida terminó en el olvido y la controversia. Su propia hija lo señaló por un crimen imperdonable, dejándolo sin trabajo, sin aliados y sumido en la ruina. Pero con el paso de los años, todo daría un giro inesperado. Quédate hasta el final para conocer lo que realmente ocurrió con Jorge Lavat, una celebridad que no tuvo justicia. Jorge Lavat creció en un hogar lleno de vida artística, pero su vocación no estuvo clara desde el inicio. Su hermana, Queta Lavat, se abrió camino en la actuación antes que él, y aunque Jorge disfrutaba del ambiente de los sets de grabación cuando la acompañaba, en su juventud tenía una ambición completamente diferente. Quería volar. Soñaba con ser piloto de aviación y decidió ingresar a una escuela militar con la esperanza de alcanzar su objetivo. Sin embargo, la rigidez de la formación y las exigencias del entrenamiento no resultaron como esperaba. La disciplina estricta y la demanda física de la vida militar terminaron por demostrarle que no era el camino para él. Con el tiempo, entendió que su futuro no estaba en los cielos, sino en otro lugar, aunque en ese momento no tenía claro cuál. El destino comenzó a moldear su rumbo de manera inesperada. Mientras intentaba encontrar una nueva dirección para su vida, seguía acompañando a su hermana a los estudios de grabación, donde observaba atentamente el mundo del cine y la televisión. No era un simple espectador. Escuchaba las instrucciones de los directores, veía cómo los actores se metían en sus personajes y notaba la complejidad detrás de cada escena. Un día su hermana le hizo una propuesta que cambiaría su destino. Había una vacante para un extra en una producción y le preguntó si quería ocuparla. Jorge, sin pensarlo demasiado, aceptó. Lo que parecía ser solo un favor o una experiencia momentánea, se convirtió en un punto de inflexión en su vida. En cuanto pisó el set en calidad de actor, algo en él hizo clic. Ese primer trabajo le permitió entrar en contacto con actores y directores, quienes notaron su porte y su voz. Sin una formación previa, pero con una presencia innata en pantalla, comenzó a recibir más oportunidades. Su carrera en la actuación no se construyó de inmediato. Al principio, fueron papeles pequeños, sin diálogos importantes, pero cada nueva aparición le daba experiencia y lo acercaba a un futuro que jamás había imaginado. Sin embargo, su verdadera herramienta de éxito no era solo su imagen, sino su voz. En la década de los 50, la industria del doblaje en México estaba en auge y la necesidad de voces con carácter y profundidad era cada vez mayor. Lavat tenía una voz grave, clara y envolvente, lo que lo convirtió en un candidato ideal para este tipo de trabajo. Fue así como entró en el mundo del doblaje y en poco tiempo logró lo que muy pocos podían, convertirse en una de las voces más icónicas del medio. Su interpretación de Homero Adams en la versión en español de Los Locos Adams marcó a toda una generación. La manera en que modulaba su tono, su ritmo pausado pero lleno de personalidad y su habilidad para darle matices al personaje hicieron que su voz se quedara en la memoria colectiva de los televidentes. El doblaje le permitió explorar diferentes registros y trabajar en todo tipo de proyectos, desde películas hasta series animadas y comerciales. Pero nunca dejó de lado su carrera como actor en cine y televisión. Logró consolidar una trayectoria impresionante, participando en más de 30 telenovelas y más de 40 películas. Producciones como Mil y una noches, Ay Jalisco no te rajes y Secreto de confesión lo convirtieron en un rostro conocido en la pantalla grande, mientras que en la televisión destacó en telenovelas como Corona de lágrimas, Anita de Montemar y La Constitución. A lo largo de los años, construyó una imagen de hombre elegante y de voz imponente, lo que le permitió encarnar tanto a galanes como a personajes de gran autoridad. Pero mientras su carrera profesional seguía en ascenso, su vida personal comenzaba a desmoronarse. A principios de los años 70, Jorge Lavat inició una relación con Chuty Rodríguez. Juntos tuvieron 2 hijas, pero su relación nunca llegó al matrimonio. A pesar de la estabilidad que parecía haber entre ellos, Lavat no tenía intenciones de casarse, algo que Chuty sí deseaba. Con el tiempo, la relación comenzó a desgastarse, en parte por los constantes rumores sobre los romances del actor con otras mujeres. Para 1988, Chuty tomó la decisión de separarse de él.
Lo que podría haber sido una ruptura común se convirtió en una fractura total en su familia. Labatt se fue y no volvió a tener contacto con sus hijas. No hubo visitas esporádicas, ni intentos de reconciliación. Simplemente desapareció de sus vidas. Para Adriana y Paola Labatt, esto fue una traición imperdonable. Crecieron con un profundo resentimiento hacia su padre, un sentimiento que con los años solo se intensificaría. Mientras su vida personal entraba en una etapa de distanciamiento familiar, su salud también comenzaba a debilitarse. A finales de los años 50, cuando su carrera ya estaba en ascenso, había sufrido una lesión en la zona lumbar durante una presentación teatral. En aquel entonces no le dio demasiada importancia, se trató con reposo y terapia, y el dolor, aunque presente, era soportable. Pero con el paso de los años, aquella lesión comenzó a manifestarse con más fuerza, afectando su movilidad y su calidad de vida. Sin embargo, todo esto quedaría opacado por un escándalo que cambiaría su destino para siempre. En 1995, el nombre de Jorge Labatt se vio envuelto en una de las acusaciones más devastadoras que alguien puede enfrentar. Adriana Labatt, su propia hija, apareció en los pasillos de Televisa con la ropa desgarrada, llorando y pidiendo ayuda. Su denuncia era impactante. Aseguraba que su padre había abusado de ella. La noticia se propagó de inmediato y la reacción no tardó en llegar. En aquel momento, Labatt tenía un alto cargo como ejecutivo en Televisa, pero eso no impidió que fuera despedido en el acto. Sin previo aviso, fue escoltado fuera de las instalaciones y, en cuestión de minutos, su carrera quedó completamente destruida. La acusación de su hija lo condenó al rechazo del público y la industria. Nadie quiso volver a contratarlo y las oportunidades laborales desaparecieron de un día para otro. Pasó de ser una de las voces más reconocidas del medio a convertirse en una figura repudiada. Sus problemas económicos comenzaron a acumularse y la imagen de hombre respetado que había construido a lo largo de décadas se desmoronó frente a los ojos de todos. Pero Jorge Labatt siempre sostuvo que todo era una mentira. Negó las acusaciones y aseguró que todo había sido una manipulación de su expareja, Chuty Rodríguez. Según su versión, la madre de Adriana había instigado la denuncia como una venganza por su abandono. Llegó incluso a desafiar a su hija públicamente, pidiéndole que presentara una denuncia formal si realmente había ocurrido lo que ella decía. A pesar de su postura, nunca logró limpiar su nombre por completo. Aunque en años posteriores intentó retomar su carrera, el estigma de la acusación lo persiguió hasta el final de sus días. Su vida privada y profesional quedaron marcadas por el escándalo, y aunque nunca se presentaron pruebas en su contra, la duda permaneció en el aire. Pero lo más sorprendente ocurrió años después. Adriana Labatt, la misma hija que lo había acusado, terminaría haciendo una inesperada revelación. En una entrevista, aseguró que todo había sido un rumor alimentado por los medios de comunicación y señaló directamente a la periodista Maxine Woodside como la responsable de haber difundido la historia. Esta declaración arrojó una nueva luz sobre el caso y planteó una pregunta inquietante. ¿Fue Jorge Labatt víctima de una injusticia que lo condenó de por vida? A pesar de que su hija Adriana había negado años después que la acusación fuera cierta, el daño ya estaba hecho. La industria y el público nunca olvidaron aquel episodio, y aunque algunos comenzaron a dudar de la veracidad del escándalo, la mancha en la reputación de Jorge Labatt jamás se borró por completo. Pero la vida tenía más desafíos reservados para él. En sus últimos años, además de cargar con la sombra de la controversia, también enfrentó críticas por su relación con la actriz Rebeca Manríquez. Ella era casi 30 años menor que él, lo que generó todo tipo de especulaciones. Para muchos, Rebeca solo estaba con él por interés. Los rumores de que se aprovechaba de su posición, su nombre y su dinero se hicieron cada vez más fuertes. Sin embargo, el tiempo demostraría otra cosa. Mientras la familia de Labatt la señalaba como una oportunista, fue ella quien lo acompañó en sus momentos más difíciles. Cuando la salud del actor comenzó a deteriorarse, Rebeca estuvo a su lado, enfrentando no solo el juicio público, sino también la hostilidad de la familia Labatt, que la veía con desconfianza. En 2011, Jorge Labatt logró regresar a la televisión con lo que sería su último proyecto.
la telenovela Eva Luna. Para muchos, este regreso era una señal de que, a pesar de los años, aún tenía talento y presencia en la pantalla. Pero lo que parecía ser un nuevo capítulo en su carrera terminó convirtiéndose en su despedida. El dolor en su espalda, que había soportado durante décadas, se volvió insoportable. La lesión que había sufrido años atrás, aquella caída en el teatro que nunca tomó con la seriedad que merecía, comenzó a pasarle factura. El malestar lo llevó a someterse a múltiples revisiones médicas y la conclusión fue clara: necesitaba una operación. El procedimiento no parecía demasiado arriesgado. Los médicos del Hospital Santa Elena realizaron la cirugía con la esperanza de que recuperara su calidad de vida. Sin embargo, algo salió mal. Las complicaciones durante la operación llevaron a los médicos a inducirlo en un coma. Lo que debía ser un procedimiento para aliviar su dolor se convirtió en una sentencia. Jorge Lavat nunca despertó. El 14 de septiembre de 2011, a los 78 años, Jorge Lavat falleció, dejando atrás una vida marcada por el éxito, el escándalo y la controversia. En sus últimos momentos, estuvo rodeado de su esposa y algunos familiares cercanos, pero una ausencia fue notable. Su hija Adriana no estuvo presente. El actor mantuvo su postura de inocencia hasta su último día. Nunca admitió haber cometido el acto del que se le acusó y siempre defendió su versión de los hechos. Sin embargo, la distancia entre él y Adriana jamás pudo repararse del todo. Al día siguiente, sus seres queridos le dieron el último adiós en una misa de cuerpo presente en la funeraria Galloso. Fue una ceremonia sencilla, sin grandes homenajes ni lujos, pero con la presencia de algunos compañeros del medio artístico que lo habían acompañado a lo largo de los años. Sus hermanos, José y Queta Lavat, estuvieron ahí para despedirlo, al igual que 3 de sus hijos, entre ellos Paula Lavat, quien no dudó en señalar la ausencia de Adriana. Según la versión oficial, ella no pudo asistir por motivos de trabajo, aunque muchos sospechaban que la verdadera razón tenía que ver con la historia que los separaba. Tras la ceremonia, el cuerpo de Jorge Lavat fue incinerado y sus cenizas fueron colocadas en una cripta familiar en la iglesia de la Santa Cruz del Pedregal, al sur de la Ciudad de México. Fue ahí donde sus seguidores y seres queridos lo recordaron por su talento, su voz inconfundible y su legado en la industria del doblaje y la actuación. Pero la historia no terminó ahí. 5 años después de su muerte, Adriana Lavat sorprendió a todos con unas declaraciones inesperadas. En una entrevista, aseguró que la acusación contra su padre nunca había sido cierta. Entre lágrimas, dijo que todo había sido un rumor difundido por los medios de comunicación y apuntó directamente a la periodista Maxine Woodside como la responsable de haberle causado un daño irreparable a su familia. Sin embargo, otro giro inesperado surgió en la biografía de Emilio Azcárraga, el entonces presidente de Televisa cuando ocurrió el escándalo. En ese libro se aseguraba que, en realidad, Adriana Lavat sí había inventado la acusación contra su padre, y que fue esa denuncia la que llevó a la cadena a tomar la drástica decisión de despedirlo. Con la verdad envuelta en incertidumbre, Jorge Lavat quedó en la memoria de muchos como un actor de gran talento cuya carrera fue eclipsada por un episodio oscuro que nunca pudo superar. Hoy en día, su legado sigue presente en la industria del doblaje y la televisión, y su nombre aún resuena entre los grandes de su época. La historia de Jorge Lavat es un reflejo de cómo una vida de éxitos puede desmoronarse en cuestión de segundos. Lo que sí es innegable es que su legado sigue vivo. Su voz aún resuena en series y películas, y su nombre continúa siendo reconocido en la industria del entretenimiento. Si te gustó este video y quieres que sigamos contando la historia de actores que el tiempo dejó en el olvido, deja tu like y dinos en los comentarios qué otro personaje te gustaría que recordemos. Nos vemos en el próximo video.